idea de lo que son y para qué sirven. Las impresoras son como algo así como el cerebro de la persona, se encargan de procesar todo tipo de datos, todo lo que hagamos cuando estamos sentados en la computadora o con la notebook o hasta con un celular también aplican. A lo largo del tiempo se hicieron diferentes modelos de una forma más grande y fueron siendo más chicos pues, por las nuevas tecnologías. Hay bastantes stories en este momento en Argentina por la inflación de baja producción, el dólar son consecuentes. Podemos encontrar dos grandes fabricantes de procesadores a nivel mundial, que son AMD e Intel. Voy a dar algunos nombres de serie de procesadores de AMD para tener una idea. Las más básicas son, por ejemplo, la serie Athlon. Después podría venir la serie Phenom, la serie FX, la serie Apple y los actualmente conocidos Ryzen, que van subiendo de número para mejorar su potencial también. Tiene que ver los números en la modelo de profesores y sus letras, pero eso es algo más detallado. Entonces encontramos la serie Atom, la serie Pentium Gold y la serie I también. Después hay procesadores más potentes y específicos que pueden ser, por ejemplo, los de servidores que Intel se llaman Xeon, si mal no recuerdo, que son procesados para computadoras que hacen de servidor para una empresa o que puede ser de trabajo o entretenimiento también. Algunos procesadores vienen sin la caída integral y otros la tienen. Se puede hacer un mejor uso del procesador y la placa de video combinando dos muelas de la integral y la placa de video y se configura adecuadamente. Bueno, este fue un breve tutorial acerca de los procesadores y una idea muy general de los procesadores también de celular. Si les gustó el video pueden dar like, comentar, compartir, suscribirse para más contenido. Espero que les haya gustado. Gracias por el video.